muchas gracias a todos y todas las que habéis venido. Y bueno, pues en especial también muchas gracias a Estrella Roja por una vez más dejar el local y el estupendo wifi que tienen para organizar este acto que está convocado por la Asociación Catio, por la Constituyente de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado Colombiano, por Comadeco, por la Comisión Ética Madrid, por la Juventud Comunista Colombiana en Madrid, por la Plataforma de Solidaridad con Colombia y por la Plataforma Justicia por Colombia. Hoy tenemos la suerte de contar con Irene Barrientos, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, y con Daniela González, del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y del Observatorio Internacional de los Derechos de los Pueblos. En el cartel venía también la presencia de Manuela Marín de las FARC, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pero como la mayoría ya sabréis, porque así se ha enviado, bueno, pues no la han dejado salir del país. Y aunque no va a poder estar físicamente, sí que ha querido enviarnos un vídeo y una carta que, bueno, pues la voy a leer porque, bueno, es otra manera también de que ella esté presente, que también explica por qué no ha podido estar aquí. Un fraternal saludo. Yo, Olga Marcela Rico Sosa, ciudadana colombiana e integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido surgido del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera, firmada entre el Estado colombiano y las entonces FARC-EP, fui seleccionada por mi colectividad para viajar a su país a realizar varias actividades que tienen que ver con la pedagogía de paz de los acuerdos firmados. El motivo de esta carta es excusarme por no poder asistir al compromiso previamente adquirido con ustedes, pues me fue negada la salida del país por las autoridades de migración con el argumento de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha hecho efectiva la amnistía que recibí al inicio del presente año y, en consecuencia, la orden de captura en mi contra se encuentra vigente. A pesar de haber seguido el protocolo necesario para el viaje y de que avisamos sobre la situación en la Cancillería, me negaron la posibilidad de viajar. Mi caso fue tratado en la instancia de verificación conjunta de los acuerdos que se denomina Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación de los acuerdos CSVI, y el Gobierno Nacional se comprometió a resolver con celeridad el incumplimiento para poder viajar lo más pronto posible, cumpliendo con los compromisos que tengo como representante de mi partido. Por todo lo anterior me excuso. Solicita su comprensión y apoyo, nuestra comprensión y apoyo, ya que esta es solo una muestra de los permanentes y graves incumplimientos por parte del Gobierno a lo pactado en La Habana. Segura de que pronto nos veremos y estrecharemos la mano, les deseo éxitos en sus labores. Un fuerte abrazo. Luego, en un ratito también, después de la presentación, nos ha enviado otro vídeo. Y como sabéis, bueno, esta charla es de mujeres y paz en Latinoamérica, y como sabréis también, y es evidente, pues hay muchas mujeres luchando, pero quizás la parte que más nos falta es la paz, que no hay tanta paz. En esa tensión de lucha que atraviesa Latinoamérica entre creación y destrucción, entre lo común frente a la apropiación y el desposeimiento de los pueblos, de nuestra soberanía, frente al imperio, los intereses del capital, la oligarquía, los terratenientes, entre algo que al fin y al cabo es la lucha entre la vida y la muerte. Acoso, amenazas, hostigamiento, violencias, violaciones de derechos humanos, presos políticos, asesinatos. Queda claro quién ejerce la violencia, aun cuanto las versiones oficiales de los estados se empeñen en ocultarlo o en negarlo, o incluso en cargar esa culpa contra los pueblos organizados, contra los y los militantes, los líderes sociales, los y las defensoras de los derechos humanos. Y frente a ello lo que tenemos son los pueblos, las comunidades indígenas, las organizaciones al servicio del pueblo, las campesinas, los maestros, quienes resisten, quienes luchan, y a mujeres, muchas mujeres como las que tenemos hoy la suerte de contar aquí. Y sin duda un elemento que siempre aparece y atraviesa este relato entre la muerte, la violencia y la lucha es el componente de la tierra. El despojo de las tierras, la intimidación a la población rural, su desplazamiento, la pérdida de las formas y los cultivos tradicionales y propios. Es la propiedad de la tierra, su uso, pero también hay algo detrás, que es el concepto mismo que subyace a la tierra, a la relación que tenemos con ella, también en lo cultural y en lo simbólico. Porque el conflicto entre estos dos proyectos es entre dos proyectos que son totalmente diferentes. El del capital, el del despojar, saquear, explotar, privatizar, el proyecto de los muros, de las grandes empresas mineras, hidroeléctricas, de monocultivos,
frente al proyecto de defensa de la tierra, de las necesidades comunales, de un futuro digno. Es el proyecto de la muerte frente al proyecto de la vida. Y esto es así en su expresión más literal. La muerte, la violencia, violación de derechos humanos, es el mecanismo por el que imponen su proyecto, sistemáticamente, sí, como definición estructural del capitalismo. Y esto es así de un modo que aquí muchas veces nos cuesta hacernos idea. Estos días, el 11 de noviembre y este 13 de noviembre, hemos tenido aquí dos aniversarios. El 11 de noviembre el asesinato de Carlos a mano de un neonazi y el 13, este lunes, el asesinato de Lucrecia Pérez, una mujer asesinada también por un fascista por ser negra, mujer y pobre. Y un día como hoy, un 14 de noviembre, hace unos años, un compañero de Vallecas, otra vez de nuevo de un barrio obrero, pues en la que salíamos de huelga, por hacer esa huelga acabó preso. Entonces estos días, pensando también en esta charla y en lo que nos ocurría a nosotras, pues no paraba de entrelazar las dos ideas, ¿no? Y trataba un poco de hacer mi idea. Y pensaba también, bueno, pues todo lo que nos quejamos muchas veces de la militancia, la lucha, las reuniones, y decía, bueno, en realidad tenemos a compañeros que han asesinado, compañeros que están en la cárcel, y tenemos, por decirlo de alguna manera, la suerte de poder contarlos de a uno, ¿no? Incluso poder pararnos y detener un tiempo para celebrar su aniversario, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues estos días mirando a Colombia, que bueno, en tanto que es la compañera que no iba a poder estar, pues bueno, veíamos que ese mismo 11 de noviembre que aquí asesinaron a Carlos, hace unos años en Colombia, dentro de la campaña contra la Unión Patriótica, en Antioquía, bueno, pues asesinaron a 43 personas y hubo 45 heridos, varios de ellos heridos. El mismo 13 de noviembre que aquí nos asesinaban a Lucrecia Pérez en el año 92, en Colombia, antes de ayer, asesinaron a compañeros y eso no ha parado, ¿no? Solo en el año pasado, 117 líderes sociales fueron asesinados. Y en lo que llevamos de 2017, pues ya van más, van 120 y parece que esa cifra, pues de momento no va a parar porque no solo es que cesa, sino que va en aumento. Estos días también en Colombia hemos visto la situación de los presos en La Picota, de los maestros, de los campesinos en el Cauca, las condiciones en las que están presos, las agresiones que sufren por estar presos y el propio hecho de que sigan estando presos, también como en el caso de Simón Trinidad o como en el caso de Manuela, que ni siquiera pueda salir. Y es que cada 6 días es asesinado un exguerrillero, un líder social en Colombia, convirtiendo a Colombia y también en México a uno de los países más impunes de aquellos que cometen crímenes de los derechos humanos. Y también incluso aquí en Madrid tenemos compañeros de los exiliados de Colombia que incluso aquí han seguido sufriendo la represión y las amenazas. Así que bueno, aunque nos cuesta hacernos idea de lo que puede ser perder a los compañeros, incluso perder la cuenta de los compañeros que van perdidos, lo que es la ausencia de paz, aunque haya firmas y tratados que lleven ese nombre, lo que sí que podemos entender bastante bien es que esos hechos no son hechos aislados, ni son por motivación personal, como algunos pretenden explicarlo, sino que son sistemáticos y políticos, con responsables políticos. Aquí también sabemos muy bien lo que es la impunidad, y que es necesario señalar e ir a la raíz de esos responsables políticos que amparan cuando no alientan esas violaciones de derechos humanos. Que esos crímenes y esa represión y violación de derechos humanos no es solo contra quienes la sufren, sino también contra toda la comunidad, contra todas las personas que nos movilizamos como un mensaje de no te muevas, que esto te puede pasar. Y por eso estar juntas, responder, se hace más necesario que nunca, ¿no? Y es que también es necesario recordar que si hay represión, si hay violaciones de derechos humanos, a la gente que se moviliza es precisamente por eso, porque hay gente que se moviliza, porque hay comunidades luchando, creando poder popular y organizándose. Y es verdad que la represión efectivamente pues nos hace la lucha más dura, sobre todo a las compañeras del otro lado del océano, pero la represión nunca ha sido capaz de frenar las luchas. Y bueno, hoy también lo que nos trae no solo historias de violación de derechos humanos, sino sobre todo historias de dignidad, de vida, de lucha y de solidaridad. Y también sabemos lo que eso significa y la importancia y el valor que tiene. Y además en este caso a mí me parece importante, y no creo que sea casualidad, el hecho de que sean mujeres, ¿no? Aquí también hemos visto cómo en el caso, tanto que los que decía de Carlos, de Lucrecia, de Alfon, hemos visto cómo han sido las mujeres las que han respondido en una primera línea, ¿no? Aquí han salido lo que se llaman las madres, pero hay muchas que ni siquiera son madres
biológicas, ¿no? Pero es un concepto casi de madre, en el sentido de esa lucha entre la muerte y la vida, pues madre como en el concepto de crear esa vida, ¿no? Ese cuidado y esa fuerza que sale de las mismas entrañas. Entonces, bueno, yo creo que también le da una perspectiva el hecho de que sean compañeras y mujeres las que estéis aquí. Y yo ya, antes de vamos a dar paso al vídeo de Manuela para que pueda estar aquí con nosotras, y a continuación tomarán la palabra Irene, del Comité de Unidad Campesina, que utilizan un lema que a mí me ha gustado mucho, que es: a mayor represión, mayor organización, cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo. Soy integrante del partido de las FARC y hoy debería estar con ustedes allí en ese escenario compartiendo las vivencias de las mujeres farianas y los retos que tenemos también en la implementación de los acuerdos. Mi ausencia se debe a los incumplimientos descarados del gobierno nacional en función de la implementación de lo acordado en La Habana. Yo estuve lista en el aeropuerto para abordar el avión y fui detenida en el momento que pasaba por inmigración. Allí me indicaron que las órdenes de captura aún están vigentes y que la oficina del Alto Comisionado no ha hecho efectiva la amnistía, a pesar de que la recibí desde el comienzo del año. Por esa razón me impidieron salir del país y al día de hoy aún no tengo resuelta mi situación, a pesar de que en la instancia de verificación de la implementación el tema fue discutido ayer. Estamos enfrentados a una burocracia institucional, pero sobre todo a una decisión del gobierno de obstaculizar todos los puntos de la agenda que están acordados y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra participación política. En ese marco de incumplimientos, pues está la razón por la cual no estoy con ustedes. De todas formas, decirles a las mujeres activistas por la paz, al evento programado. Se ha detectado una amenaza. La orden de arresto. Pero que además no nos vamos a rendir en este proceso, que sabíamos que no iba a ser fácil y estamos en plena disposición de seguir peleando por nuestros derechos políticos. Es por eso que me excuso de manera muy sincera con ustedes, pero les garantizo que muy pronto estaré allí, en ese y en otros escenarios también, no solamente contando esta experiencia, sino un poco que dando a conocer lo que pensamos, no solamente las mujeres, sino los hombres también de nuestra organización, en función de lo que le espera a nuestro país y a la sociedad colombiana en general, en función de garantizar que logremos construir una verdadera paz. El tema fundamental para el que había sido invitada es el tema de la participación de las mujeres en el proceso de paz. Y allí debo decir que en este, como todos los procesos, las mujeres farianas participamos activamente de todos los escenarios, de distintas comisiones. Quienes estuvimos en La Habana tuvimos distintas responsabilidades en función de la construcción de los acuerdos de paz, pero que este proceso de paz tuvo un componente inédito que para nosotras significa un enorme orgullo, pero también un enorme reto y responsabilidad, que es el enfoque de género que logramos insertar en los acuerdos, que logramos transversalizar en cada uno de los 6 puntos de la agenda, y que hoy, como todo el proceso de implementación, si bien está detenido, tenemos sí en las manos una herramienta muy poderosa de las mujeres de Colombia, única en el mundo, para hacer que cuando se trate de resolver cualquier conflicto se tenga en cuenta de manera particular el tema de las mujeres y diversidad sexual. Debo decir que esa construcción del enfoque de género no solamente ayudó a darle a los acuerdos ese rostro de mujer y ese contenido específico con 144 medidas específicas, sino que también internamente nos ayudó a consolidar unos conceptos, unas propuestas internas organizativas y políticas que teníamos como mujeres revolucionarias que hacer a nuestro partido. Es por eso que hoy también internamente tenemos unos desarrollos muy avanzados en función de lo que nos pensamos las mujeres insurgentes, del tema no solamente de los derechos ya adquiridos que tenemos, sino de la adquisición de nuevos derechos
y de las transformaciones que requiere la sociedad para que sea realmente incluyente. Tenemos unas tesis, las hice llegar al evento, espero que las conozcan y que cuando nos veamos allí podamos intercambiar sobre ellas, que se llaman las tesis de mujer y género, que son las que hemos venido discutiendo internamente en nuestro partido. Hay que decir que hemos tenido unos avances enormes allí al declarar la organización antipatriarcal, antihomofóbica, y que hoy estamos llenando de contenido esos conceptos y sobre todo poniéndonos de acuerdo de cómo los llevamos a la práctica. El reto mayor que tenemos, no solamente en las mujeres insurgentes, sino las mujeres colombianas, es hacer que eso que quedó consignado en los acuerdos se lleve a la práctica, que logremos hacer realidad y que eso se traduzca necesariamente en el avance de las justas reivindicaciones de las mujeres y población de diversidad sexual en el país. Y por supuesto queremos hacer de esa herramienta también un ejemplo y un soporte y una ayuda y una base para la discusión con mujeres de otras latitudes, con mujeres de otros países interesadas no solamente en este proceso, sino en la adquisición y avance de derechos de las mujeres en todo el mundo. Esa es como nuestra hoja de ruta, la que ponemos sobre la mesa para discutir, y como les digo, espero muy pronto encontrarme con ustedes allí en diferentes escenarios, en todos los espacios posibles que se nos abran y se nos permitan para poder intercambiar, porque solamente esa unidad nos hará fuertes. Muchas gracias por la invitación, les deseo los mejores éxitos en el evento y muy pronto estaremos abrazándonos. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes a partir de la invitación que nos hiciera Sol de Paz Pachacuti de Asturias, en la que participamos justamente en el evento que tenía que venir nuestra compañera Manuela de Colombia, y que también agradecemos las coordinaciones y los enlaces que hicieron con los colectivos de acá de Madrid para que nosotras podamos compartir con ustedes pues nuestras experiencias de lucha desde las mujeres a partir de nuestras organizaciones. Yo soy de una organización mixta, soy de una organización indígena y campesina que tiene ya 40 años de lucha, de resistencia, pero también de importantes victorias a partir de la situación en la que estamos viviendo en el país. No puedo, nuestra organización tiene una presencia en seis regiones a lo largo y a lo ancho del país. Todavía no estamos en el territorio nacional, pero estamos con enlaces con comunidades que aún no están organizadas en el CUC para tener una presencia nacional. El CUC en los últimos tiempos tiene 4 políticas importantes que son las que sustentan la lucha, y son 4 políticas que tienen que ver justamente con los problemas estructurales que dieron origen a la guerra, dieron origen a los acuerdos de paz y siguen siendo vigentes en nuestro país, porque después de 21 años de la firma de la paz, el 29 de diciembre del año 96, no hay paz en Guatemala. Hubo un silencio de fusiles, pero seguimos estando en un país que enfrenta una serie de problemas que hacen que la población guatemalteca, particularmente los pueblos indígenas, no estemos en paz. De tal manera que tenemos la política de equidad de género, la política de reforma agraria, que es un tema muy importante en nuestro país, la política de organización y participación, y la política de identidad y derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es importante mencionarlo porque, como digo, son los problemas estructurales, son las políticas que de alguna manera reivindican los temas que dieron origen a la guerra. No puedo hablar del presente de nuestra lucha si no recuerdo el pasado, porque quien olvida el pasado no puede estar en la lucha actual. De tal manera que tengo el compromiso de mencionar que en Guatemala hubo genocidio, hubo violencia sexual, hubo durante los 36 años del conflicto armado interno, hubo más de 200,000 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, 45,000 personas que fueron que sufrieron desaparición forzada, entre ellos 5,000 niños, y hubo miles de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas de los pueblos originarios que tuvieron que irse a la montaña para resguardar la vida, y muchos otros tuvieron que cruzar la frontera hacia México para poder mantenerse con vida.
en el marco de los acuerdos de paz se crea una comisión para el esclarecimiento histórico, en el cual tenía que participar personalidades que tuvieran un vínculo directo con las Naciones Unidas, porque al igual que en el caso de Colombia, las Naciones Unidas en Guatemala jugó un papel muy importante en todo el proceso de paz. Bueno, realmente no sé si importante, ¿verdad? Pero jugó un papel en el proceso de paz de Guatemala. Muchas organizaciones que venimos desde aquella época participamos muy directamente en los diálogos por la paz, haciendo los planteamientos concretos de todos los sectores, de los indígenas, de los campesinos, de las mujeres, de los sindicatos, y que pues los acuerdos de paz son una letra muerta. Son una letra muerta, pero que, como digo, hay importantes grupos, particularmente de mujeres, que están en toda la búsqueda de la justicia transicional, a pesar de que tampoco les interesa a los sectores de poder, al ejército y a los políticos que haya casos que sean llevados a los tribunales. A pesar de eso, pues nosotros y otros grupos hemos llevado casos importantes a los juzgados para que los responsables de los crímenes del pasado, los crímenes de la guerra, pues sean condenados. Podría yo mencionar 4 casos que son como los más emblemáticos en tanto la búsqueda de la justicia, la verdad y la verdad en Guatemala. El caso de la Embajada de España, la quema de la Embajada de España, yo no sé si ustedes conocen, pero en el año 80 un grupo de campesinos campesinos y campesinas del Comité de Unidad Campesina CUC, con el apoyo de estudiantes universitarios, de obreros y obreras, ocupan pacíficamente la Embajada de España en Guatemala para que el mundo, para que en Guatemala, en la ciudad, pero en el mundo se conociera todas las atrocidades que el ejército estaba cometiendo en las comunidades indígenas. Ocupa pacíficamente la embajada y la respuesta del ejército fue quemar la embajada con 37 personas dentro de la embajada. Ese es un caso muy importante porque ya fue a juicio, ya fue sancionado, ya fue sentenciado un militar de rango de aquella época. Luego también podría mencionar el juicio por genocidio, involucradas mujeres maya y chiles, en las que llevaron a juicio al mayor genocida de Guatemala, el general José Efraín Ríos Montt. Hubo sentencia, se evidenció a través de este juicio que sí hubo genocidio y que sí hubo violencia sexual, que lo estaban negando los militares, la policía y todos los sectores de poder, pero luego los militares plantean una serie de acciones de inconstitucionalidad al caso, y la Corte de Constitucionalidad dice, ampara a los militares diciendo que se deja sin efecto el juicio en contra de Ríos Montt. No es casual que en estos días nuevamente se abra el juicio, esperando realmente que al final, aunque sean, como lo plantean los militares, aunque sean ya los últimos días de Ríos Montt, vaya nuevamente a juicio y que ojalá pudiera terminar sus días preso y pagando mínimamente todas las atrocidades que cometió durante el conflicto armado interno. Hay otro caso muy importante y muy emblemático, es el caso de Creompaz. Creompaz es un comando regional de entrenamiento de operaciones de mantenimiento de la paz, ahora, en tiempos de paz. Ahí entrenan cascos azules, entrenan todas aquellas militares de otros países que van a ir a fortalecer los procesos de paz a otros países, no solo a América Latina, sino a otros países. En este caso de Creompaz, los forenses han descubierto 580 osamentas y, según lo que se plantea, es uno de los cementerios clandestinos más grandes de América Latina. En este cementerio clandestino se encontraron osamentas de bebés, de niños y niñas, de jóvenes hombres y mujeres, de adultos y de personas de la tercera edad. También han sido capturados 14 altos mandos militares y que están en un proceso y ojalá de verdad se logre sentencia en contra de estos militares, porque entre ellos está otro de los genocidas de Guatemala, que es Benedicto Romeo Lucas García, hermano de Lucas García, que fue presidente de la República y que también en su gobierno militar hubo mucha política de tierra arrasada.
Y por último, mencionar un caso emblemático, y es el caso Sepur Zarco, y aquí es donde viene toda la ejemplificación de las mujeres. No solo estamos estamos en tiempos de guerra, al frente de las luchas, estamos durante las negociaciones de la paz, y ahora estamos en la búsqueda de la justicia transicional. Es un caso, el caso Sepur Zarco, es un caso en el que 17 mujeres maya quechís fueron sometidas a esclavitud laboral y esclavitud sexual. Fueron violadas sistemáticamente por casi toda la base militar de esa localidad. Y las mujeres quechís, este grupo de mujeres quechís, con el apoyo de organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, lograron llevar a un teniente coronel y a un comisionado militar a juicio. Tuvieron en el juzgado que hacer una serie de demandas para que pudieran ellas participar en el juicio con traducción, porque no hablan el castellano, y al final se logró, porque en Guatemala no se reconoce en los juzgados y en todas las instituciones públicas, no se reconocen los idiomas mayas. Para accesar a un juzgado, a alguna institución, yo tengo que hablar castellano para que me atiendan, si no, no me atienden. Entonces se logró que fueran atendidas en su propio idioma con traducción, no solo en función de de sus declaraciones, sino también en función de que les traducían todo lo que los testigos de los militares y los jueces planteaban en este juicio. Fueron sentenciados, uno de ellos a 120 años de cárcel y el otro a 240 años de cárcel. Hay otros casos que son más de bajo perfil, porque se está recabando toda la información para poder llevarlos a juicio, aunque corren un riesgo. Corren un riesgo porque los sectores de poder y el ejército está diciendo que para qué vamos a escarbar lo que pasó en el pasado, que es generar mayor polarización, y que es volver a abrir heridas y volver al pasado de confrontación. Y que justamente cuando se retoma el caso de genocidio en contra de Ríos Montt, un diputado al Congreso, que es un diputado del partido político que hace gobierno, que es militar y que es un loco porque anda vestido como que es Hitler, ese diputado antepone una iniciativa de ley de amnistía. Nosotros, afortunadamente, a diferencia de El Salvador, nosotros no tenemos una ley de amnistía, porque todos los casos que fueron registrados en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico evidencian que más del 95% de violaciones a los derechos humanos y violaciones de lesa humanidad fueron cometidos por el ejército. Y entonces eso hubo, durante todo el proceso de negociación, hubo fuerte planteamiento para que no hubiera amnistía. Y no hay amnistía. Sin embargo, hoy nuevamente hay una iniciativa de ley que lleva muchos años, que es de búsqueda de personas desaparecidas, que no pasa en el Congreso. Sin embargo, esta ley que está planteando este hombre está siendo muy rápidamente movida para que pase en el Congreso de la República. Ojalá no, porque si pasa no va a haber más juicios en contra de las ejecuciones extrajudiciales, en contra de la desaparición forzada, y corre mucho riesgo encontrar la verdad y la justicia, que para muchos y muchas de nosotros, no solo las generaciones que venimos de la época de la guerra, sino para las futuras generaciones, es importante, porque decimos nunca más genocidio, nunca más ejecución extrajudicial, nunca más desaparición forzada. Sin embargo, también ha habido una serie de acciones en contra de la vida. Yo no sé si ustedes escucharon, pero en el 8 de marzo de este año, cuando estábamos justamente conmemorando el Día Internacional de la Mujer en una manifestación masiva, porque además estábamos retomando la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, se da el asesinato. Quemaron vivas a 56 niñas de 12 a 17 años en un hogar seguro. Un hogar seguro en el que, bueno, las niñas habían escapado del hogar porque ellas querían llamar la atención para denunciar las atrocidades que se cometían en su contra. Eran víctimas de violaciones sistemáticas de parte de los que las tenían que cuidar, pero además
eran objeto de trata de personas. En la noche las sacaban, las llevaban, las vendían, quién sabe en qué condiciones, y luego en la madrugada las regresaban y las entraban al hogar seguro. El pecado de estas niñas era querer denunciar lo que les había pasado. Y a nosotros nos llamó mucho la atención porque es justamente lo que pasó en la quema de la Embajada de España. 38, 40 años atrás, vuelve a pasar lo mismo con estas niñas, se desprecia la vida de las mujeres. Para mí es bien importante mencionar los casos porque, como decía, durante la guerra las mujeres estuvieron al frente porque los hombres o tenían que marchar porque eran perseguidos o pasaban muchas cosas o se escondían o se iban al exilio, y las mujeres entonces eran las que de alguna manera defendían su tierra, su comunidad y su familia. Luego, en el proceso de paz también hubo importantes planteamientos, quizás no a la altura de los planteamientos que hay en el proceso de paz en Colombia, pero sí hubo importantes planteamientos desde las mujeres. Y luego, en este momento de búsqueda de la justicia, son mujeres las que están al frente de todos los juicios. Madres muy ancianas, hermanas, hijas, esposas. Prácticamente en todos los casos son mujeres las que están buscando la justicia. Sin embargo, pues como repito, en Guatemala se identificó que sí hubo genocidio, que hubo violencia sexual, pero también tenemos que decir que sigue habiendo genocidio. En Guatemala el desplazamiento de comunidades completas, el desalojo de comunidades completas también lleva en contra de poblaciones indígenas y campesinas, también evidencia que sigue habiendo genocidio. Los desalojan violentamente de sus comunidades, que significa para las poblaciones indígenas la vida, porque ellos a lo que se dedican es a sembrar su alimento y lo poco excedente lo pueden vender. Y entonces también decimos que sigue habiendo genocidio, a pesar de que hemos vivido 4 despojos en Guatemala. Y el primer despojo en 1592, durante la época de la conquista. El segundo despojo despuesito de la Segunda Guerra Mundial, que un presidente loco empieza a regalar el territorio nacional a alemanes que estaban huyendo de Europa, y les entrega grandes cantidades de tierra para la siembra de café, y con la tierra les entrega también a todos los pueblos originarios que vivían en ese territorio, y que posteriormente se convierten en mozos colonos, que también, dicho sea de paso, muchos de ellos hoy por hoy están reivindicando su derecho a vivir en esos territorios, en donde fueron explotados, fueron obligados a trabajar sin ningún pago. Y el tercer despojo, disculpen, pero es que estoy un poco constipada. Y el tercer despojo se da justamente durante la guerra, cuando son desplazadas las comunidades y los terratenientes y los militares se quedan con la tierra de las comunidades desplazadas. En el marco de los acuerdos de paz se planteaba el tema de ni siquiera una reforma agraria, sino una reivindicación del derecho a la tierra de las comunidades a través de un mercado de tierras. Es decir, el Estado primero tenía que hacer un registro de información catastral que permitiera definir la tierra que estaba, porque muchas comunidades no tenían títulos de propiedad, entonces tenían que hacer ese registro de información catastral para luego, vía mercado de tierras, comprar tierras para las comunidades desplazadas y pagarle a los finqueros. El Estado le iba a pagar a los finqueros esa tierra, pero no se logró. Y ahora, hoy por hoy, estamos viviendo el cuarto despojo. El cuarto despojo, ya que estamos haciendo todo un trabajo hay toda una disputa de la tierra de las comunidades indígenas en contra de todas aquellas empresas extractivistas, como muy bien lo decía la compañera, todas esas empresas que después de la firma de la paz no solo se privatizaron muchos servicios básicos para la población, sino además se entregó el territorio nacional a las transnacionales y a las empresas extractivas, particularmente porque nuestros países son muy ricos en recursos naturales, en agua, en agua para hidroeléctricas, en minería, hay plantas cementeras,
y también siguen siendo, algunos territorios en Guatemala siguen siendo ricos y producen palma aceitera o palma africana, caña de azúcar, y cada vez se expande más el acaparamiento de las tierras para los monocultivos. Entonces por eso decimos que estamos viviendo el cuarto despojo, y también por eso decimos que estamos ante otro genocidio, porque son comunidades, nuevamente comunidades de los indígenas, pueblos originarios, los que son desplazados. En el caso particular nuestro, hemos hecho todo un trabajo por la recuperación de la madre tierra. Sin embargo, pues también hemos enfrentado a partir del 2011 para acá desalojos violentos, muy masivos, con compañeros y compañeras que han perdido la vida en ese desalojo, compañeros y compañeras heridos, y que estando heridos no consiguen atención médica porque en los centros de salud y en los hospitales no solo no hay infraestructura para llevarlos, sino que además no los atiende. Nosotros tuvimos que buscar por otros medios que a dos jovencitos, uno de 16 y uno de 17 años, les quitaran 17, uno tenía 15 balines insertos en el cuerpo de goma y otro tenía 17 balines insertos en el cuerpo, porque en los centros de salud y en los hospitales sencillamente no los atienden. Y entonces pues hemos estado en esa lucha por la recuperación de la madre tierra, en esa lucha defendiendo el territorio en contra de estas empresas transnacionales, en contra pues muchas veces se supone que las concesiones que el gobierno de Guatemala le da a los empresarios tienen un supuesto impacto, un estudio de impacto social y un estudio de impacto ambiental, pero que es un estudio que es falso, contratan a cualquier persona y hacen como que realmente van a generar desarrollo, van a generar empleo, van a generar una serie de situaciones para las poblaciones, pero que los que ya están instalados han evidenciado que generan no solo despojo, mayor pobreza, enfermedades y la pérdida de la fauna y la flora en los territorios donde están instaladas estas empresas extractivas. Nosotros hemos hecho, y aprovecho para hacer la denuncia, porque en este año tuvimos un conflicto muy serio en el norte de Guatemala, en Alta Verapaz, en donde hay en proyecto la instalación de 3 hidroeléctricas, o Shek 1, Shek 2 o Shek 3, con miras a crear otras a lo largo de todo un río que se llama Río Cabón, que sigue siendo un río muy frondoso, muy lindo, muy rico, y que están construyendo esas hidroeléctricas, y que el mayor accionista de estas hidroeléctricas es Florentino Pérez. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y nosotros hemos hecho también una labor de concientización y de información al interno, porque en Guatemala la mayoría de hombres y algunas mujeres se mueren cuando juega el Real y el Barça. No se mueve Guatemala si hay partido del Real y el Barça, y es necesario que sepan qué es lo que estos personajes hacen en nuestro país. Luego viene y resulta que tiene sus equipos de fútbol de niños en toda la cuenca, no en toda la cuenca, en algunos lados donde ha logrado comprar voluntades, regalan pelotas de fútbol, regalan camisolas deportivas, hacen año con año, traen mujeres particularmente de seleccionadas de algunas de las comunidades, y las traen aquí para dar charlas para que la comunidad de aquí pues para limpiarle la cara al tal Florentino Pérez, para decir que cumple con este estudio de impacto social, con este estudio de impacto ambiental. Sin embargo, eso no sucede. Más bien, todos aquellos personajes que están al frente de la defensa del río Cabón están siendo criminalizados. Y hoy yo leía en las redes sociales a uno de los compañeros que está llevando esta lucha, que dice: yo temo que a mí me vaya a pasar lo que le pasó a Berta Cáceres. Y de verdad que todo lo que pasamos por la defensa de la madre tierra, la defensa del territorio, la defensa del agua, es una lucha por la vida. Es una lucha por la vida. Y aquí sí, ya no solo las comunidades indígenas del pueblo de Guatemala, y de la humanidad misma. Y en Guatemala ha habido más de
de 98 consultas comunitarias de buena fe amparadas en el convenio 169 de la OIT, en donde las poblaciones han dicho en un 99.5% no queremos extractivismo, no queremos monocultivo, no queremos cementeras, no queremos hidroeléctricas, no queremos. Y cuando se hace todo el trabajo de hormiga, de información y de visita a las distintas comunidades de los municipios, pues igual ahí hay un trabajo muy importante de las mujeres en función de defender, porque el agua afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, porque seguimos haciendo todo un trabajo de reproducción, un trabajo doméstico en Guatemala, y si no hay agua en la casa no se mueve nada. Entonces ha habido toda una labor de un trabajo de hormiga para trasladar la información a la hora de hacer las consultas. Y luego estas consultas no son vinculantes. En el pueblo de Cabo se planteó hacer la consulta en el mes de agosto, el 30 de agosto, no, antes. Y el Florentino Pérez pues embarró a los ministros que tienen que ver con el tema del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ministro de Energía y Minas y el ministro de Trabajo, porque el convenio 169 está bajo el mandato de la OIT, entonces su referente es el Ministerio de Trabajo, para que parara toda la convocatoria que había para hacer la consulta comunitaria de buena fe. Y se paró, pero lo que estaban jugando con la población diciendo que esa consulta tenía que ser reglamentada. Y ya no era el Ministerio de Trabajo el que iba a hacer las consultas, la reglamentación, sino el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pero era obvio que por debajo de la mesa hubo embarrada de las manos de los políticos y inclusive hasta del presidente. Y al final la propuesta es que se hace la consulta, pero primero hay que ver el reglamento y que entonces las sigan funcionando, sigan construyendo las represas para las hidroeléctricas, y entonces deja de ser, el convenio 169 dice que la consulta debe ser previa, libre e informada, entonces deja de ser previa, libre e informada y es seguir jugando con el pueblo la consulta. Pues así está la situación en todo este marco. Y en todos estos territorios en disputa, pues ha habido, como también lo decía la compañera, mucha persecución. Es decir, en Guatemala sigue habiendo no solo genocidio, sino represión. Y por eso retomamos nuevamente la consigna de mayor represión, mayor organización. Porque ha habido compañeros asesinados, compañeras asesinadas, pero también ha habido toda una persecución penal en contra de líderes y lideresas, o en contra de defensores y defensoras de la tierra, del territorio y los recursos naturales. Nosotros hemos enfrentado casos de compañeros y compañeras que han sido detenidos bajo la más diversa denominación de delitos, desde usurpación agravada, incendio agravado, instigación a delinquir, asociación ilícita, hasta aportación ilegal de armas, hasta asesinato. De todo de todo han acusado a nuestros compañeros. Y hay compañeros y compañeras que han estado en la cárcel y que luego de 1 año, de 2 años, que se da la primera audiencia porque es prisión preventiva, resulta que no tienen delito alguno. Pero hay casos emblemáticos. Nosotros en Guatemala tenemos un compañero que es también de la región, es un defensor de la tierra, del territorio, que acompaña a comunidades que están en un territorio en disputa y que en febrero de este año fue capturado. A él le pusieron 5 delitos de los que no puede salir libre bajo fianza. Y cuando va a la audiencia de declaración, el Ministerio Público le dice al juez que no tiene ningún delito y que ya puede quedar en libertad. El juez le dice, no, usted tiene que buscarle el delito y le doy una audiencia para tal fecha para que le encuentre el delito. Y el compañero sigue estando en la cárcel. Lo mismo nos sucedió con una compañera que es una defensora territorial del CUC y que se solidariza con un grupo de campesinos que fueron mozos colonos y después ya pasaron a tener una relación laboral con el finquero, y el finquero les descontaba la cuota patronal y la cuota laboral para el Seguro Social y nunca la pagó. Entonces este grupo de abuelos y abuelas, decimos nosotros así a los compañeros y compañeras
de la tercera edad, hicieron toda una acción enfrente de la entrada de la finca, y esta compañera, en solidaridad con los abuelos y abuelas, fue, y entonces le ponen una orden de captura, la capturan y la llevan a la cárcel. Después de 15 días estar en la cárcel, en la primera audiencia la dejan en libertad por falta de méritos, pero luego la vuelven a ligar a proceso. Entonces juegan mucho con una serie de recursos que interponen para dilatar los procesos y para dejar una evidencia de lo que le puede pasar a todos aquellos que alzamos la voz. En el caso también del CUC, hay un compañero que es el coordinador nacional del CUC, que tenía 4 procesos abiertos, ahora solo tiene uno, que tiene que ver con la libertad de expresión. Y en contra del coordinador del CUC ha habido toda una serie de pasquines y de columnas en los medios corporativos de comunicación, generando todo un discurso de odio. Entonces eso también es para generar terror en las comunidades, porque hay compañeros de las comunidades más lejanas que dicen, pero si eso le hacen a Daniel, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Entonces en esas condiciones es que nosotros estamos luchando. Esos son los frentes de lucha más fuertes que tenemos, pero también producto del aborazamiento de los políticos nos hemos abierto otro frente de lucha, que es la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. A partir del 2015, que sale a luz pública todo el saqueo de los recursos económicos del Estado por parte de los políticos, pues también tenemos ese otro frente de lucha. Ese otro frente de lucha en el que nos hemos articulado con otras expresiones organizativas. Nos hemos articulado mujeres, feministas, mujeres lesbianas, nos hemos articulado organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, autoridades ancestrales, pueblos originarios, comunidades, estudiantes universitarios, colectivos urbanos, para poder hacer frente a todo este saqueo que hay de los recursos que tendrían que servir para cubrir las necesidades básicas de la población. Y estamos en ese frente. Logramos que un militar, ladrón y genocida, esté hoy por hoy en la cárcel. Todavía no se le ha condenado, pero está en la cárcel, y cada vez le salen más casos de corrupción. Pero también hemos enfrentado que luego de meter a la cárcel al presidente y la vicepresidenta, se viene un proceso electoral en el que gana un partido político que inicialmente en las comunidades decían, bueno, es un payaso porque es un cómico el candidato, y de repente él, por no ser político, por no estar permanentemente en la política, de repente va a ser algo importante. Y luego también se evidencia que obtuvo financiamiento electoral ilícito, muy vinculado con militares que están detrás de él y que son quienes mandan hoy en Guatemala. Caso concreto mencionaba el del diputado Linares Beltranena, que es el que está impulsando la ley para la amnistía. Es un diputado misógeno, machista, abusivo y todos los calificativos malos que pueda tener, y que como respuesta a la demanda de la población y del actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala, lo que él hizo es querer expulsar al comisionado internacional contra la corrupción y la impunidad, Iván Velázquez, del país. Y eso realmente sería lamentable para nosotros en estas condiciones. Nosotros consideramos que muchas cosas todavía no se han incrementado, porque todavía existe, que es una institución creada en el marco de los acuerdos de paz, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Y entonces también hizo toda una serie de trabajo de cabildeo, pagaron muchísimos miles de dólares a una empresa para cabildear en Estados Unidos, y que el mismo gobierno de Estados Unidos presionara para que Iván Velázquez se fueran del país. Sin embargo, la población nuevamente sale a las calles y expresa la demanda ciudadana, y el planteamiento era muy concreto.
Iván se queda, Jimmy se va. Y bueno, posteriormente lo que hacen es pues un planteamiento, más bien en el Congreso lo que hacen es una reforma al Código Penal para de alguna manera proteger a todos los políticos que estaban vinculados con financiamiento electoral ilícito, que estaban siendo ya identificados varios secretarios generales de los partidos políticos que estaban en el Congreso, y entonces se cubren todos se pretendían cubrir todos a partir de esa reforma al Código Penal, que afortunadamente también producto de la presión ciudadana tuvieron que dar marcha atrás, porque además era bien dañino para la población, porque no solo era una reforma a favor de la impunidad y de la corrupción, sino que además dejaba sueltos muchos 200 delitos más que tiene que ver el sicariato, las extorsiones que hacen las pandillas juveniles y las maras, la trata de personas, el femicidio, y era realmente muy peligroso lo que estaban haciendo. Entonces afortunadamente pues dan marcha atrás a esa reforma, y bueno, estamos en ese proceso de lucha. Pero también yo desafortunadamente ya no puedo presentar el video porque no lo leyó la computadora, porque para que no solo quede la idea de lo malo que sucede en nuestro país, también hacemos todo un trabajo de rescate de saberes ancestrales en función del cuidado de la madre tierra y de la producción misma, y vinculamos el rescate de los saberes ancestrales y de las prácticas ancestrales con todo el tema de la agroecología, porque nuestra tierra en Guatemala está ya muy desgastada por el uso exagerado que se hace desde los terratenientes del abono químico, y también estamos haciendo todo un trabajo de intercambio entre los distintos pueblos indígenas de las semillas nativas, para no depender de las semillas de la Monsanto, que es la que está hoy por hoy acaparando todas nuestras semillas. Estamos haciendo, desafortunadamente no pudimos ver el video porque lo que muestra es cómo las mujeres se han dado la tarea de recolectar semillas y de plantar sus huertos familiares para contribuir a la alimentación de la familia, y que están haciéndolo en sus propias comunidades, pero que luego viene y ya tienen su casa sin comodidades, sin mayor cosa, pero que garantizan su alimentación a través de la agricultura y cuidando la madre tierra. Por eso el video se llama Cuidadoras de la Vida, porque cuidan la madre tierra. Sin embargo, en una de estas comunidades que salen en el video, pues en el 2011, en el gobierno del que se llamaba socialdemócrata Álvaro Colón, hubo desalojos violentos, decía, pero hoy están otra vez como parte de ese pacto de corruptos. En una interpelación que le hicieron al ministro de Gobernación en Guatemala, le dijeron: ¿para cuándo están las organizaciones que invaden los terrenos? ¿Para cuándo? Entonces hoy nos están cobrando la factura, iniciando todo un proceso de desalojos violentos. Según la información que hemos tenido, están planificados 30 desalojos de aquí a terminar el año. Y eso supone de verdad mayor pobreza, mucha represión, sí, mucha represión, pero además condenar a las familias a morir de hambre. Las familias, si tienen su territorio, su tierra para sembrar sus alimentos, están bien, pero en esas condiciones en las que no pude abrir tampoco las fotos, porque ahí se muestra en las fotos en qué condiciones están hoy las familias que fueron desalojadas el 1 de noviembre. Están viviendo a la orilla de la calle en un territorio donde hace frío, sin condiciones mínimas, donde llueve todo el día y toda la noche, y donde hay mucho lodo. Inclusive están haciendo su alimentación de manera comunitaria, de manera colectiva, y no se puede porque la leña está mojada y porque la tierra está mojada, está llena de lodo y no hay condiciones para poder sembrar. Antes de venirme para acá, yo estuve con estas familias y decían que si les iba bien se comían una tortilla de maíz sola en todo el día. Entonces eso
demuestra y confirma lo que yo les decía, sigue habiendo genocidio, pero también decimos que estamos con toda la disposición de seguir luchando. Si no nos acabaron durante la guerra, no nos van a acabar ahora. Toda la disposición de seguir luchando y de hacer efectivo nuestra otra consigna que dice que la madre tierra no se compra ni se vende, se recupera y se defiende. Muchas gracias. Como decíamos, Daniela, que es del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y también del Observatorio Internacional de los Derechos de los Pueblos, que bueno, a mí me ha gustado que plantean que evidentemente una de las misiones del observatorio es vigilar, documentar, difundir, exigir, promover el cumplimiento de los derechos humanos, pero que la mejor y casi que la única garantía para ese respeto de los derechos humanos es la activación y la profundización de la resistencia y de la construcción de poder popular. Dan además una lectura, hay un manifiesto que da además lectura no solo de México, sino también de otros países de Latinoamérica. Y me ha gustado porque, yo creo que es, aunque ella luego además será la que lo cuente, y es bien conocido casos de violencia en México, desde los feminicidios, los 43 de Ayotzinapa, el caso de los maestros, los asesinatos de periodistas. Pero había una frase que he leído en uno de los artículos y me ha gustado porque yo además aquí enseguida nos va a situar, ¿no? Y dice que como el desprestigio del presidente Peña Nieto crece cada día, cada vez le resulta más difícil engañar a los mexicanos y mexicanas. Por lo tanto, utiliza con mayor frecuencia la violencia, el aumento de presos políticos, el terrorismo de Estado, el asesinato de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, la persecución y criminalización de la protesta social en contra de los pueblos y sus organizaciones sociales. Tienen que utilizar cada vez más la violación de los derechos humanos como parte del control social. Yo creo que aquí, si hubieran tenido un artículo 155, pues probablemente también lo habrían aplicado en México. Pero aquí yo creo que es eso mismo, ¿no? Que no es fuerza lo que tienen, sino que demuestra también brutalidad. Pero esa misma brutalidad será las bases de su debilidad, porque va a dar efectivamente lo mismo, ¿no? Más represión, más organización. Nos dejo con Daniela. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos, compañeras y compañeros. Pues primero, otra vez, queremos agradecer a las compañeras de Sol de Paz Pachacuti, porque gracias a ellas que nos invitaron a un encuentro de mujeres por la paz. El género importa, pues es que nos abre la posibilidad de poder estar también, haciendo una mini gira en varias ciudades en España, y también en este caso al observatorio en otros países en Europa. Entonces también agradecemos a los compañeros y compañeras de ICI, de la Iniciativa Solidaria Internacionalista, y aquí a los compañeros y compañeras del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos por Colombia, Comadeco, a la Plataforma de Solidaridad con Colombia, a Justicia por Colombia, a la Juventud Comunista Colombiana en Madrid y a la Comisión Ética Madrid. Y pues a todas y a todos los que están aquí, porque sabemos que ya es un poquito tarde, a lo mejor ya están un poquito cansaditas y cansaditos, pero pues creemos que es muy importante, y además también pues el estar compartiendo pues las luchas que estamos hoy librando en nuestros pueblos también, y pues las formas de resistencia, porque como bien lo enmarcaba la compañera, creo que las realidades son sumamente similares, sí, tanto en los países de América Latina, y también pues hoy lo que tiene que ver con la ocupación, con el despojo, con los muros visibles e invisibles. Considero que pues eso está no nada más en América Latina, sino alrededor de todo el mundo. Sí, es una política implementada del imperialismo. Y pues desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos reciban nuestro saludo, y hoy vamos a iniciar hablando un poco sobre la participación de las mujeres en México. Decirles que hoy en los referentes más importantes de nuestro país tenemos la participación de las mujeres, y que hay mujeres compañeras indígenas, compañeras que también no son indígenas, que estamos al frente de diversos procesos tan importantes como es, por ejemplo, el Movimiento Nacional del Poder Popular,
y que justamente algo de lo cual nos aglutina en este gran movimiento no es, digamos, ningún tema coyuntural, sino que va más allá, es la construcción del poder popular desde abajo, y esa construcción del poder desde abajo la estamos haciendo en algunos ejes fundamentalmente. Digamos, no es una receta de cocina, pero sí es lo que tratamos de aplicar en la vida cotidiana, en la lucha cotidiana, con los pueblos y con los grupos de hombres y mujeres que trabajamos. Nuestras organizaciones, algunas de ellas son de mujeres, algunas son mixtas, pero el poder popular lo venimos planteando como, digamos, las diferentes formas creativas en donde los pueblos pues desarrollamos la capacidad de movilización de diversas formas, pero también construimos una nueva economía, la nueva economía que tiene que ver mucho con lo que planteaba la compañera de Guatemala, desde implementar los huertos familiares a través de una agroecología en donde la nutrición familiar de nuestros pueblos y de nuestras familias pues realmente sea un sustento, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la educación popular que tiene que ver también con la formación política, pero también una línea fundamental es que aspiramos a que en algún momento podamos tener un México con cero analfabetismo, pues, ¿no? Entonces también eso es un aspecto muy importante. El otro es la cuestión organizativa, que tiene que ver con el rescate del sistema asambleario, que rescatamos sí mucho de nuestras tradiciones, de nuestros pueblos originarios, fundamentalmente de los pueblos de Oaxaca, porque es que ahí no han logrado pues romper con esta forma de resistencia, que es una forma de resistencia y que son espacios amplios, ¿sí? En donde se discuten, se toman acuerdos, y lo más importante es la ejecución de estos acuerdos. Entonces ahí también son asambleas colectivas, y en donde, bueno, un ejemplo muy importante de esta forma de resistencia fue en el 2006 en Oaxaca, que se dio un levantamiento popular, en donde también las mujeres fuimos protagonistas en el 2006, y pues ahí algunos digamos, investigadores, algunos analistas, pues le nombraron la comuna de Oaxaca, ¿sí? Ahí, bueno, logramos tener durante 6 meses el control de la ciudad y de diferentes municipios. En Oaxaca tenemos 575 municipios con una población de casi 4 millones, ¿sí?, de habitantes, y pues las movilizaciones alcanzamos por lo menos movilizar de 2.5 millones hasta 3 millones en algunas megamarchas. Entonces esto también ha sido algo que hemos retomado como vertiente del poder popular. Y también otro aspecto fundamental que consideramos es el aspecto ideológico, en donde la generación y creación de medios alternativos que estén al servicio de los movimientos, entendimos que es muy importante y es fundamental, porque hoy no existen medios masivos de difusión que estén al servicio de las luchas que estamos librando los pueblos en el mundo. Y eso es de manera generalizada. Todos estos medios masivos de información cierran todas estas puertas y no sacan la realidad de lo que se vive en cada uno de nuestros países. Por eso es muy importante, pero además también inventarlos con formas creativas, porque como ustedes saben, en nuestros países, pues en muchas de las comunidades no llega el internet. O sea, no nada más pensarlos desde los ámbitos digitales, sino diversas formas, desde periódicos comunitarios, desde radio comunitarias, que hoy también en México pues se ha vuelto una forma de resistencia, porque hoy también eso está criminalizado. Como bien lo decía la compañera, ha habido muchos asesinatos también a compañeras y compañeros que hacen periodismo comunitario. Entonces, bueno, toda esta parte de todos modos ha sido una forma de resistencia que hemos seguido implementando. El otro eje pues es también tener un territorio dado para ahí poder estar aplicando este poder popular que venimos construyendo. Y por otro también es muy importante lo que tiene que ver con la creación de heroicos cuerpos de topiles, que así le denominamos desde el 2006, que eran compañeros hombres y mujeres que cuidaban del movimiento popular. Pero también en este caso, en nuestras propias comunidades, pues se nombran los topiles o las topiles, que son los que de manera voluntaria van a estar dando un servicio también social. Y por otro lado está la figura del tequio, que es el trabajo voluntario colectivo, y la guesa, que es el compartir entre pueblos,
¿sí? Entonces, eso también son aspectos muy importantes que seguimos rescatando de nuestras propias tradiciones, que son muy importantes para esta resistencia. Entonces, desde este aspecto también ha sido muy importante la aportación que han dado nuestros compañeros maestros y maestras del Movimiento Nacional Magisterial, que ellos han venido trabajando ya durante más de 10 años con un programa alternativo de educación que han venido implementando en escuelas que son formales, pero que ahí se aplican metodologías directamente que no tienen nada que ver con los libros de texto formales que vienen dictaminados pues por todo el proyecto neoliberal educativo. Entonces desde ahí también se están rompiendo estos esquemas y esto es la parte que nos ha permitido pues que este movimiento también sea una de las bases fundamentales de nuestro Movimiento Nacional del Poder Popular, o sea, el CEN del CENTE en lucha, que son profesoras y profesoras en lucha, que nos han pues brindado toda esta experiencia sobre la base de la metodología de la educación popular. Entonces, bueno, encontramos que también las compañeras hoy estamos, aparte de este referente, que es uno de los más importantes, que formamos parte del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Ahí vemos que también el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos nace también como un proyecto, pero que está conformado precisamente por esas organizaciones populares, ¿sí? Por amplios sectores, es decir, no está conformado por algunas personas nada más y que hagan un trabajo de oficina, sino que tiene que ver también justamente con el trabajo de movilización que se hace en las calles, pero que tenga un verdadero acompañamiento sobre la defensa, promoción, difusión de los derechos humanos, viendo a los derechos humanos de manera colectiva de los pueblos. Es decir, este acompañamiento ha sido muy importante porque en México y en otros países realmente los organismos de derechos humanos no sirven para justificar, ¿sí?, las represiones de los estados en contra de los movimientos populares, en contra de los pueblos. Entonces, por eso es de que nace este instrumento que es de los movimientos sociales y nace justamente en el 2016, el 14 de junio del 2016, en el estado de Oaxaca. Es conformado, digamos, la base fundamental, somos las organizaciones populares de diversos países en el mundo, fundamentalmente de América Latina. En este momento pues están también compañeros y compañeras de Suiza, de España, de Estados Unidos, y los demás somos países de América Latina. Entonces, desde ahí es que también tenemos algunos compañeros y compañeras que son miembros del Consejo Consultivo, y este Consejo Consultivo pues nos da acompañamientos, y en momentos en donde se dan o brutales represiones o se tengan que hacer posicionamientos a nivel internacional, pues ellos son los que están siendo, digamos, los portavoces de todo lo que pasa en nuestros países. Entonces, pues esto también nos ha funcionado para unir las luchas y estar de manera solidaria, pues siempre, digamos, observando pues algunos de los procesos que se dan en los diferentes países. Posteriormente también vemos que dentro de este observatorio tuvimos y lo que estamos esperando para poderlo implementar es el secretariado técnico, que bueno, ahí ya son para la sistematización de los casos más, digamos, más evidentes, en donde ha habido muchas violaciones en cada uno de nuestros países. En el caso específico de México, pues han quedado muchos en la total impunidad, como ya bien lo mencionaba la compañera, el tema de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sí, que está en la total impunidad, que ya el gobierno mexicano dijo, no, pues hay que darle carpetazo, aquí no pasó nada, sí, ya los padres y madres olvídense de eso. Pero eso sabemos que los movimientos los seguimos exigiendo, que haya justicia. Sí, no podemos decir eso ya pasó. Sí, no, le estamos exigiendo al Estado mexicano castigo a los responsables y además aparición con vida. Entonces, así hay un sinnúmero de casos en México también. Y bueno, también tenemos que decir que efectivamente, como parte de toda esta reuniones de coordinaciones internacionales que hemos tenido, en este año tuvimos nuestra primera reunión de coordinación internacional, porque la creación de este organismo es muy nuevo, aunque quienes lo sustentamos somos organizaciones de muchos años de lucha, sí, de 30 o 40 años de lucha en México,
pero este observatorio tiene un año de creación y en esta primera asamblea uno de los elementos más importantes es que ratificamos estar en una movilización permanente, ¿sí?, en contra del intervencionismo, del imperialismo norteamericano y también de uno de sus aliados como es el Estado de Israel, en contra de la injerencia, intervención, ocupación, genocidio que han hecho en América Latina y también en Palestina. Y en ese sentido es que pues ratificamos ese compromiso también de solidaridad permanente con nuestros pueblos hermanos de Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, México y bueno, otros pueblos en el mundo que también están dando una lucha muy importante. Entonces, desde ahí también decirles que evidentemente en México, así como el caso de Ayotzinapa, hay otros casos, sí, que lo demuestran y que no lo decimos desde el observatorio, lo dicen cifras que han dado organismos internacionales en donde en México no se tiene declarada una guerra. Sin embargo, estos últimos 2 gobiernos con la supuesta llamada guerra contra el narcotráfico, ahorita actualmente ya van más de 200,000 asesinatos, ¿sí? Más de 30,000 desapariciones y también vemos que existe unos asesinatos de manera permanente contra periodistas, hombres y mujeres. Ahorita en este sexenio estamos hablando nada más de 45, ¿sí?, asesinatos a periodistas y feminicidios estamos hablando de más de 1,000. Entonces estas cifras, bueno, son muy fuertes y evidencian que el Estado mexicano es un Estado represor, es un Estado fascista, ilegítimo totalmente también y además con todo ello ha implementado pues una política de estar ocupando a nivel nacional todo nuestro territorio, está militarizado y ahora, bueno, están surgiendo de manera muy potente los grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares están vinculados con el crimen organizado y son financiados directamente por los gobiernos locales y el gobierno federal. Estos grupos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, que además es un lugar de frecuentes violaciones a los derechos humanos, ahí también vemos casos que han quedado en la impunidad. Por ejemplo, en el 2002, un caso que fue muy sonado es la masacre de Agua Fría, en donde se asesinaron a 26 campesinos de la comunidad de Xochiltepec, Oaxaca. Y bueno, vemos en el 2006 también en el proceso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ahí hubieron crímenes de lesa humanidad, en donde pues los responsables, tanto intelectuales como materiales, pues siguen en la total impunidad, no están castigados, no hay ningún responsable, a pesar de los sendos informes que han hecho de libros completos, organismos independientes y también de derechos humanos. Entonces, más recientemente, como lo mencionaba la compañera, el 19 de junio del 2016, sí, masacraron en la comunidad de Nochitlán, Oaxaca, a 8 profesores y compañeros que eran de los pueblos de la Mixteca, de esa región, y desaparecieron en ese momento a 100 compañeros y posteriormente pues los presentaron gravemente heridos a 100. Entonces, bueno, todas estas violaciones de los derechos humanos pues son muestra de cómo es que el Estado pues en vez realmente de estar atendiendo los justos reclamos de nuestros pueblos, pues simplemente de manera permanente está reprimiendo y fortaleciendo así a los grupos paramilitares. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estos grupos paramilitares? Pues llegar a apoderarse de las regiones que además son muy ricas, ¿sí? Como ya lo decía la compañera de Guatemala, en recursos naturales, en donde pues ahí nosotros le llamamos la imposición de proyectos de muerte que son desde proyectos mineros, proyectos eólicos, proyectos hidroeléctricos y también el fracking, que son significan muerte, saqueo, división y destrucción, ¿sí? Entonces estos grupos pues están al servicio del gobierno. Uno de ellos en México se le llama Antorcha Campesina, es así como es este nombre, pero que además otra trampa que han utilizado los gobiernos tanto locales como el federal es que ocultan las verdaderas intenciones y además dicen que son organizaciones que defienden los intereses de los campesinos pobres.
porque así es como se muestran ante la opinión pública, lo cual pues es totalmente falso, y además como no son grupos que estén uniformados, pues entonces es más difícil acusarlos, ¿verdad? Porque ellos siempre lo colocan como que es un enfrentamiento entre pueblos. O sea, es así como ellos se lavan las manos, así decimos en México, se lavan las manos para justificar pues todo este sistema, pues, ¿no?, que están implementando. Entonces, esto pues es muy grave y sobre todo tenemos señalamientos a compañeras. Eso lo venimos diciendo porque nos preocupa mucho la vida de ellas. Son 2 compañeras indígenas mixtecas, una se llama Soledad Ortiz Vázquez, la otra Esperanza Hernández Hernández, que además de eso son compañeras dirigentes, ¿sí?, naturales de sus propios pueblos, de sus regiones, y que gozan de una representatividad muy, muy fuerte. Y por eso no es gratuito que hoy estén siendo señaladas por estos grupos paramilitares y tengan amenaza de muerte. Ha sido muy difícil que el sistema de protección a defensoras de derechos humanos en México les quiera a ellas otorgar ese sistema de protección. Hemos tenido que hacer sendas movilizaciones a nivel nacional e internacional para que el día de hoy, bueno, puedan estarles abriendo una puerta para que puedan gozar de ese famoso sistema de protección que al final de cuentas no sirve para nada, pero sin embargo sí consideramos que es una presión más que puede estar frenando pues para que no las asesinen pues a las compañeras. Entonces en esto encontramos pues estas situaciones así tan graves en México, pero además también pues hemos sido víctimas también de atentados. En el 2017, producto también de todo ese gran movimiento donde protagonizamos mujeres, en mi caso yo también sufrí un atentado, sin embargo pues seguimos adelante, afortunadamente no lograron asesinarnos, y hoy las compañeras también que se han quedado al frente de muchos movimientos y procesos, pues están siendo amenazadas de muerte. Ahora, tenemos algunas también importantes actividades que desde el observatorio nos hemos planteado y tiene un poco que ver con lo que la compañera planteaba, que es también cómo vamos tejiendo esas luchas. Y producto de eso es que el 31 de octubre del presente año emprendimos una caravana internacional, sí, una caravana contra el paramilitarismo, por la unidad de los pueblos, contra los muros de la infamia, por un mundo sin muros, en contra de la reforma educativa, es decir, con un afán de englobar las diversas luchas que estamos librando, no nada más en México, en diferentes pueblos en el mundo, y dentro de ese caminar, pues recorrimos 9 estados de nuestro país, desde el sur hasta el norte. Ahí el 9 de noviembre nos encontramos con una delegación de compañeros y compañeras de Palestina en el marco del Día de Acción Global por un Mundo Sin Muros, y bueno, eso nos ha permitido también fortalecer nuestras luchas y visibilizar lo que está pasando no nada más en México, sino en otros pueblos. Ahorita concretamente, digamos, en esta actividad, lo más visible y la solidaridad que hemos estado implementando de manera más fuerte, pues es con el pueblo de Colombia, con Venezuela y con Palestina, digamos, en esta última actividad. Y bueno, arribamos los días 10, 11 y 12 a la frontera de los Estados Unidos con México, en Nogales, Sonora. Y bueno, ahí nos reunimos delegaciones de diferentes partes del mundo, fundamentalmente organizaciones mexicanas y estadounidenses, pero también de otros países, y estuvimos participando a través de talleres, ponencias, foros, también presentaciones artísticos culturales en contra de estos muros que nosotros pensamos y decimos que pues toda la militarización y la ocupación de nuestros países también forman parte de estos muros, de la infamia que pues todos el imperialismo nos está imponiendo, pues, ¿no? Y ante eso pues estamos resistiendo, estamos uniendo nuestras luchas y nuestras resistencias, y bueno, esta actividad ha sido una de las más importantes y más fuertes en este año, y que eso pues nos ha permitido también pues hermanarnos, pues, ¿no? Y seguir tejiendo esos puentes, esas unidades tan importantes entre diversos pueblos en el mundo. Entonces, también les queremos decir que nos da mucho gusto. Hoy estuvimos también en plática con compañeras feministas y pues ahí también compartimos experiencias de lucha
conocimos a pues hermanas de Colombia, hermanas de España, hermanas de Perú, de Guatemala, de El Salvador, de México, de otros países, y eso también pues son toda la esperanza, o sea, unimos nuestra voz para seguir tejiendo sueños, esperanzas, para lograr vivir con libertad, justicia, igualdad y también con una paz, pero con justicia. Y que todos estos casos no queden en la impunidad, ¿sí? Y lo que queremos también es no a la repetición. Entonces, todo esto forma parte, pues, de todo ese fortalecimiento que queremos hacer desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Y bueno, yo para finalizar también, porque ya es demasiado largo todo lo que hemos expuesto, también quiero decirles que para el día 16 de este mes de noviembre, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, en conjunto con los compañeros y compañeras de la Alianza por la Justicia Global y otras organizaciones de Estados Unidos, estamos impulsando actividades internacionales en solidaridad con Colombia. Eso lo vamos a llevar a cabo cada quien en sus diferentes países a través de las formas pues que se quiera. En algunos lugares van a hacer una conferencia de prensa, en algunos otros se van a movilizar en las embajadas, en otros lugares van a hacer movilizaciones, o sea, diferentes pues por toda la situación tan grave, todo lo que ha estado pasando, los asesinatos a compañeras y compañeros. Entonces, esta fue, digamos, una actividad que vamos a estar realizando también en ese marco, y pues ojalá que se puedan también unir, ¿verdad? Eso sería muy importante, porque pues sí nos interesa mucho estar visibilizando, que sabemos que, como decía una de las compañeras hace rato, es muy importante que lo podamos hacer, digamos, de manera conjunta y coordinada para que surta un efecto mayor. Bueno, sin embargo, pues todavía no conocíamos a todas las organizaciones, pero bueno, nunca es tarde, y pues ojalá que sigamos en estas redes, en estas coordinaciones, para que pues podamos fortalecer las acciones y actividades que hagamos en cada uno de nuestros países. Entonces, pues muchas gracias.